Señor, hemos declarado a través de cada alabanza y a través de tu palabra que tú eres todopoderoso, Señor. Que eres el Dios de milagros, de maravillas, que eres el Dios que puede tocar y transformar corazones. Así es, Señor. Por eso en este día te celebramos, te damos gracias y te imploramos que uses a tu sierva en una forma poderosa, Señor, En nombre de Jesús. como instrumento, para que vidas que hoy están donde ella estaba puedan ser ministradas y tocadas. En el nombre de Jesús. Úngela con tu Santo Espíritu y permite que cada palabra que salga de sus labios sean bálsamos, sean medicinas, Señor. Sean un espejo, sean esa palabra que toque el corazón de cada uno de nosotros. Úngela, Señor. Y háblanos este día, que estamos ansiosos de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra hermana Catalina ha estudiado medicina y solamente le hace falta su examen para poder recibir el título de doctora. Así es que le damos gloria a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en la vida de ella. Y en una forma de fe profética decimos: Señor, gracias por nuestra doctora que en este día comparte lo que Él ha hecho y que glorifica su nombre. Así es que con nosotros la doctora Catalina Soto. Buenos días, hermanos. Es para mí un privilegio, de verdad, un honor estar aquí en el altar, en la presencia de Dios, para compartir parte de mi vida, parte de mi caminar con Cristo, mi experiencia. Y bueno, espero que sea de bendición para todos ustedes, que el Espíritu Santo toque sus corazones y que puedan identificarse con parte de mi testimonio. Primero que nada quiero empezar con lo que de pronto fue mi vida un poco antes de Cristo. Yo llegué a este país a los 16 años, sola, viví sola, alquilaba un cuarto y bueno, salí adelante luchando como toda inmigrante que viene aquí buscando sus sueños. Me pagaba mis cosas, iba al colegio, trabajaba, en fin, vivía una vida bastante sola y me sentía bastante sola y tuve muchas desilusiones amorosas y penas del corazón, pues a esa edad tan joven. Confiaba mucho en mis sentimientos, en mis emociones y fácilmente salía lastimada. Gracias a Dios conocí de Él a temprana edad, pero no me enfoqué, por decirlo así, en caminar con Él desde un principio. Aproximadamente cuando tenía 22 años conocí del Señor a través del grupo de Erika. Le doy gracias a Dios por su vida, porque a través de ella y de su grupo y de la pastora pude conocer de la palabra. El Señor me tocó desde el primer momento porque venía, como todos muchas veces venimos, ya en el suelo, buscando del Señor, de sus bendiciones, de su presencia y queriendo saber más de Él. Mi caminar con Cristo no fue desde un principio lo que Él tal vez espera de todos nosotros. Fui una persona muy inconstante, venía a la iglesia, a veces no venía, era prácticamente, como se dice, con un pie adentro y un pie afuera. No estaba completamente comprometida con Él, a pesar de que había experimentado, por decir así, su presencia. De cierta forma era todo emocionalismo, porque no considero que haya nacido de nuevo desde el primer momento que yo conocí del Señor, porque ahora entiendo que cuando tú naces de nuevo, tu vida literalmente naces de nuevo. Amén. Y es un nuevo nacimiento, eres una persona completamente nueva, a los ojos de Cristo eres puro, eres santo, eres limpio y empiezas a caminar con Él en santidad, en obediencia, y Él cambia tu vida por completo. Pero bueno, desafortunadamente yo no lo hice de esa forma desde un principio. Venía a la iglesia, sí, a veces no, era más bien una cristiana tibia.
y eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Él es caliente o frío, no hay tibio, es negro o blanco, no es gris, no hay algo en el medio, there's no in between. Entonces yo empecé a, tal vez de pronto por esa misma falta de conocimiento, de inmadurez espiritual, de ignorancia en muchas cosas de la palabra y de las armas que Él nos da para nosotros lidiar la guerra espiritual diaria que enfrentamos, pues fui vulnerable ante los ataques del enemigo, ante tantas tentaciones que me presentaba la vida a esa temprana edad, en la universidad, con los amigos, la influencia pues de toda una generación, de toda una vida, de yo haber crecido sin el Señor. Lo que más influenció mi vida a esa edad obviamente fueron la música del mundo, la vida nocturna, las fiestas, la rumba, todo eso con lo que uno crece desde mi propio país, ¿no? También hubo el alcohol, empezó a influenciarme de una manera muy dramática, porque yo empecé tomando, por decir, un fin de semana sí, un fin de semana no, y terminé tomando todos los días. Se estaba volviendo una adicción fuerte para mi vida. También llegué a estar en las drogas, varios años estuve en las drogas, fue una atadura bastante fuerte a esta adicción. Entiendo a un adicto, entiendo a un alcohólico, entiendo a una persona que tiene ataduras fuertes a este tipo de vicios. También estuve en el cigarrillo, tantas cosas que afectaron mi vida y me influenciaron de una manera u otra a tomar decisiones equivocadas en mi vida, en este caminar supuestamente con Cristo, ¿no? Yo hubiese pensado, no, pues mi caminar estaba bien, yo estaba bien, no había ningún problema, todo estaba bien, yo iba a la iglesia, yo escuchaba a la pastora, yo escuchaba a todo el mundo. Pues en ese entonces yo ya estaba de pronto en Ohio estudiando y con otras predicadores, pues otras iglesias a las que yo asistía. En fin, pienso que muchas veces nos encontramos en esa posición, en la posición en que estamos buscando del Señor, congregándonos, tratando de conocer más de Él, etcétera, pero por alguna razón u otra siempre volvemos atrás. Siempre hay algo que de pronto nos jala y a volver atrás, y eso me estaba pasando a mí por muchos años. Yo volvía a lo mismo y volvía y caía en lo mismo. Yo decía, Señor, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer para que esto no me vuelva a suceder? Y entonces venía la culpabilidad, venía de pronto los argumentos en mi contra, que yo me sentía derrotada porque decía, bueno, soy una pecadora, el Señor no me va a querer, no me va a aceptar, he vuelto a caer, en tantas cosas fallé. Las cosas llegaron a un límite tan extremo que ya todas estas actitudes que yo estaba teniendo y todo este comportamiento que yo estaba teniendo catalogaba una enfermedad psiquiátrica. Entonces hubo un punto en el que hasta yo misma, en medio de mis estudios de medicina, yo dije, bueno, yo creo que yo tengo esto. Y yo estaba tan desesperada, en una angustia increíble, porque ni yo buscando del Señor yo sentía como ese auxilio, esa ayuda. Yo, Señor, ayúdame, pero por más que yo clamaba, yo sentía que no llegaba ese auxilio. Llegué a un punto de una sequedad espiritual impresionante, donde yo ya no sentía absolutamente nada. Yo iba a la iglesia y era como un zombie muerto, muerta en vida. Yo era ahí parada y era como muerta. Escuchaba las prédicas y no me hacían nada. Era una muerte, una sequedad espiritual impresionante, al punto de que dije, no, pues voy a ir a un psiquiatra, y decidí recurrir al conocimiento del hombre para que me diagnosticara mi famosa enfermedad. Y entonces en ese entonces fue que fui diagnosticada con el desorden bipolar, porque todos los comportamientos que yo estaba teniendo, de actitud, de mi conducta, de mi comportamiento, los cambios de carácter repentinos, de un extremo pasaba al otro extremo. En un momento estaba súper feliz, en el otro extremo podía tirarte contra la pared, era un genio terrible. Las cosas que hacía extremadas, por decir, de que me iba con mis amigos a beber y luego me iba manejando por ahí bajo la influencia del alcohol, o sea, unas actitudes totalmente irresponsables que uno dice, bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es la raíz de este comportamiento? No valoré ni respeté el templo del Espíritu Santo, fui responsable con mi cuerpo, dejé que le di rienda suelta a la carnalidad
carnalidad, pues a los placeres de la carne, y no tuve cuidado ni respeto ni valor por el templo de Dios. Eso era parte también de una de las características de esta enfermedad. Entonces empecé con un tratamiento, como todo psiquiatra que te pone medicinas inmediatamente. Empecé con un tratamiento fuerte con un medicamento que se llama litio, y empecé a tomar este medicamento cada 3 meses. Es un medicamento bien fuerte para tu cuerpo, para otros órganos como tu tiroides y cosas así, tus riñones, que tú tienes que estar constantemente recibiendo pues exámenes de sangre para ver que todo esté bien, etcétera. Tienes efectos secundarios, en fin. Entonces hubo un momento en el que yo toqué fondo, yo sentí que estaba en una esclavitud. A pesar de lo que estaba viviendo, todavía tenía un poco como de conocimiento, o sea, la palabra me llegaba, pero no tenía como la revelación de la palabra, como que no contenía el verdadero significado de lo que el Señor nos estaba diciendo a través de su palabra. Pero en todo esto yo entendía de que yo estaba siendo esclava de Satanás. Yo me sentía esclava de él. Yo sentía que yo tenía unas esposas y unas cadenas en mis pies pesadísimas, que yo caminaba con esas cadenas y yo empujaba eso y yo decía, yo no puedo más. Yo me sentía prisionera, yo me sentía en un calabozo, en un pozo oscuro, profundo, donde él era el que me daba las órdenes. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, hoy vas a salir, vas a decir esto, vas a ir aquí, vas a hacer allá. Y yo seguía todas las indicaciones. Era una guerra espiritual como no otra. Porque al mismo tiempo yo, en medio de toda esta crisis, yo decía, Señor, ayúdame. Y yo de pronto sentía como de vez en cuando que ya el Espíritu Santo me redarguía. Digo de vez en cuando porque todo llega a un límite en que ya ni el Espíritu Santo, tú no sientes ni al Espíritu Santo. Es tan grande tu pecado, es tan grande lo que tienes en ti, la suciedad, la inmundicia que hay en ti, que el Espíritu Santo sí está de pronto ahí, pero está constrito, está entristecido por lo que tú estás haciendo con tu vida, con tu cuerpo, con tus acciones. Entonces tuve una esclavitud espiritual como no otra. Yo viví una esclavitud espiritual sin la cobertura de Dios. Yo sé que Él puede ser todavía ahí porque Él nunca se aleja de nosotros, pero sentí la sequedad espiritual. Y sé lo que se siente estar apartada de Dios. Es el peor sentimiento que no le puedo ni desear absolutamente a nadie. Es ese temor de Dios que yo desarrollé a través del tiempo, porque cuando tú temes del Señor, tú le tienes ese temor, es a estar lejos de Él. Que de cualquier cosa de tus acciones, desobediencia, cosas que haces que no le agradan a Él, te vas a apartar de su presencia. Eso es el temor de Dios. Cuando solamente imaginarte que vas a estar desprotegida, como fuera de su presencia, eso lo empecé a sentir y a entender después. Pero también tuve una esclavitud física, obviamente porque le creí el diagnóstico a un médico que me dijo, tú tienes esto, tienes lo otro. Entonces fue una esclavitud a un medicamento, a un diagnóstico, a unos síntomas. Me lo creí, lo continué viviendo, y tuve también obviamente una esclavitud emocional, porque me sentía vacía, me sentía sola, había depresión en mí, porque esta enfermedad tenía los dos extremos: o estabas completamente como hiperactiva, siempre a las carreras, toda acelerada, o estabas en el piso, completamente deprimida, triste, afligida, con unas cargas encima horribles. Yo sentía que yo lidiaba mis propias guerras sola, mis luchas diarias, mis problemas. En mí había angustia, había ansiedad, una ansiedad terrible, depresión, tristeza, aflicción, desesperación. O sea, todo este tipo de cosas que no deben de existir cuando Cristo está en tu corazón. Entonces yo llegué a un límite en que yo dije no más, y no sé, yo salió de mí un clamor, pero un clamor genuino de lo más profundo de mis entrañas, en donde yo le clamé al Señor: Señor, ayúdame, porque yo no puedo seguir viviendo una vida de hipocresía, donde yo digo, me llamo ser cristiana, pero voy a la iglesia, y por detrás, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en lo oculto? ¿Qué estoy haciendo cuando no voy a la iglesia los otros 6 días de la semana? ¿Qué es mi vida esos 6 días? ¿Qué es mi vida en la universidad? ¿Qué es mi vida en mi casa con mi familia? ¿Qué es mi vida
con los novios que tenía. O sea, ¿qué es mi vida verdaderamente? Yo no me puedo llamar cristiana cuando no estoy siendo un testimonio y un ejemplo vivo de lo que fue Jesús en esta tierra hace 2000 años. Yo no puedo decir que soy cristiana cuando yo no vivo ese modelo que Él nos dejó antes de partir. Entonces empecé a sentir un confrontamiento y una cosa impresionante por parte del Señor. Empecé a sentir de que Él me estaba llamando y me estaba abriendo los ojos y me estaba permitiendo ver la ceguera espiritual en la que estaba, y empezó a darme ese llamado a mi vida, ese propósito de mi vida, porque hasta ese momento yo vivía como sin rumbo y sin propósito. Yo decía, pero yo ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Yo a qué vine? O sea, las cosas me salen bien, sí, pero porque yo estoy aquí, Señor. Y empecé a clamarle, a buscar el propósito de mi vida y porque Él me estaba llamando y lo que Él quería hacer en mí. Empecé a buscar de Él y a decirle, Señor, cambia mi forma de ser. Yo no quiero seguir siendo doble cara. Yo no quiero ser fake, de que yo iba a la iglesia y mostraba una cara y salía y era otra. Esa hipocresía. Yo era más bien Cristina, no era una cristiana, sino Cristina. Entonces yo dije, no, yo no quiero ser tibia, yo quiero estar on fire, yo quiero estar ardiendo en fuego de ti. Quiero que tu Espíritu Santo me llene de ese fuego que sé que existe. Entonces empecé a buscar una intimidad con Dios, pero no podía como encontrarla. Empecé a romper cadenas, pero no podía, había algo. Y entonces el Señor me mostró en una palabra que Él me dio cuál era la raíz del problema o lo que me estaba ocasionando de que yo no pudiera llegar a esa intimidad, a esa comunión con Él, y que yo estuviera viviendo en esa confusión, como en ese estado de frustración, de que no sabía qué hacer. Y a través en un momento de adoración y de oración con Él me mostró Salmos 24. Lo voy a leer aquí rápidamente, y esta palabra me tocó tanto, impactó mi vida, que cambió mi mente de una manera que revolucionó todo lo que había en mí hasta ese momento. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Yo entendí en ese momento de que si yo no limpiaba mi vida de todo lo que estaba contaminándome, de todo lo que estaba causando que me hubiera pecado, de que me hubiera tanta inmundicia, en realidad tanta porquería, yo no iba a llegar a conocer quién realmente era Dios. Y yo llevaba años y años diciendo, soy cristiana, pero ¿quién es Dios? Yo conozco a Jesús. Yo decía, yo te conozco, Señor. La verdad no, yo no te conozco, Señor. Yo no sé cómo eres, o sea, cómo tú actúas en mi vida, y yo quiero darte todo el permiso y toda la autoridad de que tú empieces a orar en mi vida. Entonces le permití al Señor de que me limpiara, de que me descontaminara, de que me purificara, de que me santificara, de que limpiara toda maldad de mi corazón, de que sacara todo lo perverso de mi mente, todo pensamiento adverso, toda carnalidad, toda esa gana de complacer los placeres de la carne, de que controlara todas esas emociones, de que empezara a darme una nueva naturaleza, de que en verdad me diera ese nuevo nacimiento, de que me permitiera llegar a establecer una comunión verdadera con Él, de que yo pudiera entrar a lo más profundo de ese lugar santo, a lo más profundo de ese monte, que yo pudiera ver su rostro. Entonces ahí fue cuando yo entendí de que yo debía de apartarme de todo lo que me estaba dañando. El Espíritu Santo, le di al Espíritu Santo el lugar que le correspondía, el lugar que le debía haber dado desde un principio. Le dije, Espíritu Santo, toma control de mi vida, toma control de mi mente, toma control de mis emociones, de mi corazón, de todo lo que hay en mí. Que seas tú diciéndome izquierda o derecha, adelante, atrás, que yo no tome ni una decisión sin primero preguntarte a ti, Espíritu Santo. Entonces en ese momento el Señor me mostró de que debía de empezar a usar las herramientas que Él nos ha dado, las armas que Él nos ha dejado en esta tierra para defendernos de la guerra espiritual contra las tinieblas que tenemos cada día. Y esa es la oración, el ayuno, la intercesión.
Entonces empecé a hacer ayunos que jamás en mi vida había hecho. Empecé a buscar del Señor de una manera desesperada, con una hambre y una sed de que yo sabía que había más, que yo no había llegado ni a la mitad de lo que Él tenía para mí. Y empecé a hacer ayunos de 3 días. Y en esos ayunos yo empecé a ver la gloria de Dios manifestarse en mi vida. Yo empecé a ver y a experimentar lo sobrenatural. Yo entré con un corazón humillado, con un corazón verdaderamente rendido a sus pies, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, un quebrantamiento genuino, un corazón sincero que le busca, que está arrepentido de verdad, que quiere empezar de nuevo. Y eso fue lo que yo hice, tomé esa decisión, porque fue una decisión. Yo pude seguir atrás, yo pude seguir en ese mundo oscuro de tinieblas, de inmoralidad, de suciedad, de perdición, de irresponsabilidad, de tristeza, de aflicción, de depresión, de todo eso. Pero yo tomé la decisión de que no, de que yo sabía que existía un Dios más grande, más poderoso, que me podía sacar de allá, de que inclusive podría sanar mi enfermedad. Entonces empecé a buscarle en los ayunos, y en los ayunos entré en una intimidad muy especial en que Él te va a sacar adelante, que Él te va a sustentar, que Él te va a mantener, que Él te va a llevar hasta la victoria. Entonces yo empecé a notar y a darme cuenta de este gran descubrimiento. Yo dije, wow, yo no entendía esto, yo no lo veía de esta manera. Y otra cosa que empecé a hacer, aparte del ayuno, aparte de la oración, leí la palabra. 8 años de mi caminar con Cristo, 7, 8 años, yo nunca había abierto la Biblia realmente a buscar del Señor, a conocer su corazón. Yo nunca había abierto la Biblia para entender de dónde venimos, quiénes somos, la historia, lo que el Señor hizo, lo que seguirá haciendo, sus promesas. Yo nunca lo entendí así, yo no entendía la verdad del Evangelio. Piense la verdad, la palabra dice, la verdad te hará libre, pero ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa revelación en la cruz, la sangre de Jesús? Cuando yo empecé a meterme en la palabra y a leer la historia de Él, de Jesucristo, quién fue Él, lo que Él hizo, y cómo solamente con mirar a Mateo o a Pedro y le dijo, sígueme, ellos lo siguieron. Yo sentí ese llamado en mi corazón, yo sentí que Jesús me decía, sígueme, aquí estoy, sígueme. Yo tomé responsabilidad de ese llamado y lo seguí, y después de seguirlo descubrí que en el mundo no encontramos absolutamente nada, que el mundo no te ofrece ni la mitad, ni una tercera parte, absolutamente nada comparado con la presencia de Dios, comparado con lo que el Señor te va a dar si tú lo sigues, si tú te comprometes, si tú vives una vida de santidad, de obediencia, una vida completamente guiada por la palabra de Él y por el Espíritu Santo. Entonces, al leer la palabra, yo descubrí un Dios fiel, un Dios de poder, un Dios de fuerza, un Dios de milagros, un Dios sobrenatural. Yo descubrí un Dios que
que me va a sacar adelante de cualquier situación y que mandó a su único hijo para dar su vida por mí, para que yo fuera limpia, absolutamente limpia de todo pecado, de toda falta que cometí, porque en el momento que Jesucristo fue puesto en esa cruz, su sangre derramada, ya una profecía se estaba haciendo realidad. Él estaba pagando el precio, el castigo que nosotros nos merecíamos, ese juicio que nosotros nos merecíamos, pero Él pagó eso por nosotros. Esa es una verdad poderosa. Cuando tú te aferras a esa verdad y la crees en fe y caminas en fe de que eres libre, libre de toda atadura, libre de todo pecado, libre de todo trauma, de todo daño, de todo dolor, de que el Señor te puede sanar y puede entrar en lo más profundo de tu corazón y sanarte, darte libertad. Esa es la verdad, la que el Señor quiere que nosotros conozcamos, porque cuando tú conoces esa verdad, tú no vuelves a sentirte como antes. Tu mente se renueva, tú tomas un nuevo corazón. El Señor es ahora el dueño de tu vida, Él habita en tu corazón y el Espíritu Santo es el que te dirige. Pero si todavía hay cosas que aún debes de cambiar, hay pecado oculto, o hay cosas que aún sientes que hay una atadura, una cadena, el Señor puede romper esa cadena, el Señor puede liberarte, el Señor puede sanarte. Si lo hizo conmigo, ¿cómo no va a poder sanar a otra persona? El Señor trajo sanidad a mi vida porque yo le creí. Yo le dije, Señor, yo me voy a aferrar a lo que tu palabra dice, que por la llaga de Jesucristo mi cuerpo es sanado, de que por la llaga de Jesús y por que Él cargó todas nuestras enfermedades y eso me hace a mí sana. Yo me apropié de esa verdad, yo la creí en Cristo Jesús y Él me sanó de la bipolaridad, Él me sanó de un problema psiquiátrico que ante los ojos de una persona humana y la razón no tiene cura, de que tú vas a seguir aferrada a una medicina para siempre y de que tu inestabilidad emocional y tu inestabilidad física y todo va a ser siempre. Pero yo le creí al Señor y a sus promesas y yo le doy toda la gloria porque yo he sido testigo de un Dios de poder, de un Dios que puede restaurar vidas, que puede cambiar corazones, que te puede dar una nueva identidad. Entonces, este día yo siento que el Señor está haciendo un llamado a las personas de esta iglesia a que haya un compromiso verdadero, a que haya un cambio radical, porque yo cambié mi vida de una manera radical. Yo no volví a hacer las cosas que hacía anteriormente porque eso era lo que me tenía separada del Señor. El enemigo usa estrategias muy hábiles para separarte del Señor y Él conoce tus debilidades. Yo me aparté de la música del mundo porque la música del mundo me influenciaba. Yo escuchaba un vallenato y a llorar se dijo. Yo escuchaba una balada y a pensar en el que me dejó hace 3 años. Entonces la música del mundo traía depresión a mi vida, traía aflicción a mi vida y mantenía una atadura viva a cosas del pasado, de lo que yo me quería liberar. También dejé el cigarrillo, dejé las drogas, dejé el licor, dejé todo. Obviamente yo lo llevé a ese extremo, lo llevé a ese punto porque en mi caso personal el licor me afectaba, el licor me influenciaba. Yo no lo sabía manejar, yo no lo hacía a moderación, yo siempre lo quería llevar al extremo. Yo dejaba que influenciara mi comportamiento, mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas. Entonces yo decidí apartarme del licor y hice pactos con el Señor. Otra cosa que hice fue cambiar mi manera de pensar. El Señor puso una nueva mente en mí, un nuevo corazón. Cambié mi forma de expresarme, mi forma de hablar, mi forma de vestir, tantas cosas que solamente el Señor puede hacer, solamente el Señor te las puede mostrar. A mí nadie me obligó a hacer nada, a mí ninguna iglesia me dijo tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Jesús cambió mi vida, Jesús me restauró y yo siento que hay un llamado para nosotros, para que nos avivemos, para que no sea una relación con el Señor de domingo a domingo, que sea un fuego que se despierte en nuestros corazones, que sea un verdadero avivamiento, que el Espíritu Santo ponga ese deseo en nuestro corazón para buscar del Señor todos los días, a todas horas, en cada cosa que hacemos, que glorifiquemos su nombre, que le demos toda la honra a Él, que hablemos de Él, que llevemos su palabra donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros. Para eso el Señor nos ha sacado
donde nos ha sacado, para testificar lo que Él ha hecho. Entonces yo siento también que hay un llamado para esta iglesia que vivamos en santidad, de que santifiquemos nuestras vidas, de que si todavía hay algo que mancha nuestro corazón o nuestra mente, de que sea el Señor limpiando con su sangre todo pensamiento perverso, toda maldad, todo egoísmo, todo orgullo, toda soberbia, toda cosa que no permite que tengamos ese corazón compasivo y lleno de humildad que tenía Jesucristo, toda falta de perdón, todo odio, todo resentimiento. Estas son las cosas que no permiten que tengamos una intimidad verdadera con el Señor y que nos alejan de Él. Espero que haya sido de bendición este testimonio. Mi caminar con Cristo ha sido un caminar largo, turbulento, pero he visto la mano milagrosa de Él. Él cambió mi vida de una manera sobrenatural. Lo busqué con todo el corazón, con toda la disponibilidad del mundo. Busqué de su palabra, me metí en oración diaria, lo busqué en ayunos y Él cambió mi vida, me sanó, me restauró, me hizo nueva. Y ahora yo le doy toda la gloria a Él porque todo es por Él. Me enseñó a depender más de Él, a confiar ciegamente en Él. Ya en mí no hay angustia, ya en mí no hay ese estrés en el que yo vivía, esa desesperación en la que yo vivía, que yo pensaba que todo lo tenía que resolver por mis propias fuerzas. Cuando el Señor es el que resuelve todos tus problemas, el Señor es el que te va a sacar adelante de esa necesidad económica, Él es el que va a traer ese sustento a tu casa, ese milagro que tanto necesitas, Él ya lo sabe y Él lo va a resolver. El Señor está en control y desde que yo le di mi vida a Él y decidí caminar en obediencia y santidad, he visto su mano y bendición tras bendición ha venido sobre mí, me ha respaldado, no me ha dejado en vergüenza y he visto su poder sobrenatural, el Espíritu Santo, para sanar, para liberar y para restaurar. Quiero compartirles quizá algunos detalles que es bueno que nosotros podamos conocer y decirle: hermana Catalina creció sin su madre porque a los 8 años la perdió. Actualmente está sola en este país con sus hermanos, pero es la persona que Dios le abrió puertas para que pudiera estudiar. En ese tiempo, cuando ella viene a conocer de Cristo, estaba en ese proceso y Dios le encaminó para que ella pudiera seguir sus estudios y abrió esas puertas. Pero algo que ella decía: yo quiero que los jóvenes puedan tomar esto en cuenta. Primera de Corintios 15:33 dice que las malas compañías echan a perder los buenos hábitos. En otra versión dice: las malas asociaciones corrompen las buenas costumbres. Y una de las cosas que afectó la vida de hermana Catalina fue las personas con quienes comenzó a compartir. Definitivamente, lo que yo les decía el domingo pasado, mire quiénes son sus mejores amigos, mire con quiénes son los que usted pasa más tiempo de su vida, con quienes comparte, y mírese que en 5 años usted va a estar ahí. Las personas que más influencian su vida son las personas con quien usted más comparte. Y quiérase o no, aprendemos a caminar como ellos, aprendemos a hablar como ellos. La palabra de Dios dice que las malas asociaciones corrompen las buenas costumbres. Uno de los dichos nuestros dice: el que con lobos anda, a aullar aprende. Ayer me confundieron, pensaron que era colombiana. Yo le dije: no, es que más del 50% de la congregación es colombiana y algo se pega. Y otra de las cosas que yo quiero que puedan darse cuenta es: la universidad es una bendición y darle gloria a Dios por los estudios, pero el campus es una tentación muy grande, que a menos que lleve convicciones y valores firmes, padres, el tiempo de instruir a nuestro hijo es desde pequeños, es dedicarle ese tiempo. No se confíe, tome tiempo para instruirlos, porque los emisarios del diablo están allá buscando a ver cómo nos separan de Dios. Y es ataque con todo. Pero algo interesante es que los excesos, los extremos,
no se llega de la noche a la mañana, lo entiendo. Y quizá usted me diga, pastora, es que yo solo quiero comenzar a probar un cigarrillo. Esto es una cadena que cada día va cogiendo más fuerza. Se comienza siempre con uno, pero usted no sabe cuántos vendrán después. Por eso es mejor prevenir que lamentar. El énfasis más grande es que el único que le pudo ayudar a romper esas cadenas fue Cristo Jesús. Amén. ¿Usted sabe lo que es una vida de adicción? Una vida de adicción a vicios, a sexo, a drogas, de adicción a mal comportamiento, de adicciones a cosas extremas. Y llega el momento cuando usted solo no puede, no tiene la capacidad y necesita de un poder sobrenatural, y ese es Dios. Y hoy, este día, podemos decirle al Señor, aquí estoy hoy. Dios pudo sanar a nuestra hermana Catalina. Cuando usted pueda, investigue qué es la enfermedad bipolar y se va a dar cuenta que no es una situación fácil. Agregarle que ella estaba tomando medicinas, que la desintoxicación de esas medicinas, cuando usted la deja, esa medicina queda en el cuerpo y la falta de ella también tiene efectos. Y no es un proceso fácil. Fue duro, ¿verdad? Duro. Cuando el Señor le dice a ella que la ha sanado y que tiene que soltar esa medicina, ¿sabe lo único que la sostiene? Es la fe. Es lo único que le sostiene. Y ese Dios que hizo milagros, que sanó a aquella mujer de flujo, ese Dios que sanó a aquel paralítico, que detuvo la tempestad en el mar de Galilea, ese mismo de ayer es el mismo de hoy. Amén. Porque hermana Catalina es contemporánea nuestra y ha visto el poder de Dios en su vida. Y yo quiero invitarle hoy, si usted le ha creído a Dios, y al igual que el apóstol Pablo puede declarar Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.